Un gusto, gracias, muchas gracias a todos por estar en esta reunión y gracias también a Centix por la invitación. Efectivamente, yo tengo ya 2 años trabajando acá en Acronis, soy gerente de cuenta y bueno, yo estoy basado en Lima, en Perú, y vengo ya también trabajando con Centix hace justamente 2 años también, desde que ellos se unieron a trabajar con nosotros. Y, y bueno, nada, es un gusto estar acá con ustedes. Ahorita Alejandro les va a poder mostrar una de las soluciones que tenemos acá en Acronis para ciberseguridad. Perfecto. Pues lo que vamos a hacer el día de hoy, voy a compartir en pantalla, por favor, si me confirman que estén viendo mi pantalla, por favor. Sí, Alejandro, vemos tu pantalla. ¿Se ve correctamente en la pantalla completa? Sí, correctamente, se ve Ok, completa. perfecto. Entonces, pues, de nuevo, muy buenos días. Y lo que vamos a platicarles el día de hoy es justamente sobre esta característica de seguridad que no es tan reciente, no es tan nueva, ya tiene algunos años, pero a partir pues, y sobre todo detonado mucho por el tema de la pandemia, eh, detonado por el crecimiento exponencial de las amenazas, de la evolución en el uso de la tecnología, justamente para utilizar esas amenazas, para evolucionarlas y para poder atacar de forma más creativa, más destructiva y con mayor impacto a las organizaciones. De ahí que salen este tipo de soluciones que se llaman ahora EDR. Vamos a comenzar, voy a hablar brevemente, no quiero emplear más el tiempo en mostrarles de hecho la solución, cómo se ve. Creo que eso genera un poco más de interés que mostrarles una presentación. Les voy a presentar nada más unos cuantos slides para contextualizar, pero lo vamos a ver más en la demostración. Y también vamos a comenzar, pues voy a asumir que algunos, a lo mejor algunas personas no han escuchado de este tipo de tecnologías, entonces vamos a empezar desde ahí, ¿no? De qué es un EDR, de dónde nace, por qué la necesidad, y entonces sí nos dedicamos a mostrarles justamente cómo se ve, cómo actúa en este caso en la solución de Acronis. ¿Okay? Acronis es una compañía que tiene 20 años en el mercado. Iniciamos con tecnologías para clonación de imágenes hace 20 años. De ahí ha evolucionado la tecnología, hemos desarrollado nueva tecnología, se ha patentado, se han desarrollado nuevos algoritmos, nuevos mecanismos para acelerar el tema de respaldos y recuperación. El tema de respaldos y recuperación sigue siendo el core de la compañía, pero justo con esta evolución de las necesidades de protección de los equipos de las compañías, pues no se ha quedado ahí. Obviamente apuntalamos el tema de tener protegido la información, pero también justo con EDR, por ejemplo, y ahora con Advanced Security, pues tener esas opciones de seguridad a nivel de los dispositivos que van más allá de tener protegidos los datos. Una de las características que ofrece Cyber Protect Cloud, que es el nombre de la solución completa, donde es parte de Advanced Security más EDR, es justamente integrar todas estas características para fortalecer la protección de los dispositivos, de los datos, más allá del respaldo y la recuperación, y en este caso específicamente con EDR. ¿Okay? Entonces, vamos a dejar también al final un tiempo para respuestas. Por favor, me parece que hay un chat, ahí pueden colocar si tienen alguna pregunta, escríbanlas ahí y las vamos respondiendo al final. Entonces, ¿qué es un EDR? Las siglas en inglés significa Endpoint Detection and Response. ¿Y qué es este software o qué es este servicio de EDR? Es una plataforma de seguridad donde se va a hacer una correlación de eventos
¿Qué es un evento? Es lo que sucede en un dispositivo, es decir, una detección de un malware, un ataque de ransomware, un ataque en proceso en el equipo en ese momento. Ese es un evento. Entonces, esta plataforma va a realizar justamente una correlación de esos eventos para identificar amenazas avanzadas, sobre todo este punto. Puede identificar también amenazas anteriores, que esas ya las conocemos, las conocemos bien a través de todas las familias de antivirus y ese tipo de soluciones, pero ahora ese tipo de amenazas avanzadas, que son las que les comentaba, que han evolucionado, la tecnología ha hecho que esas amenazas sean muy avanzadas o ataques en curso. Y sobre todo, y aquí la palabra también clave de esto es justamente tomar medidas al respecto. No solamente es identificarlas, no solamente es registrarlas o bloquearlas, bueno, y bloquearlas, pero también tomar medidas al respecto. Que esa es parte de la gran diferencia que existe con una solución de antivirus o antimalware. Ahorita la vamos a ver también un poquito más adelante. Gartner, por ejemplo, define cuáles son algunas de las características principales que debe tener una solución de EDR. Y según Gartner, debe ser capaz de detectar los incidentes de seguridad, debe ser capaz de contener los incidentes de seguridad en los dispositivos, debe ser capaz de proveer métodos para poder investigar esos incidentes de seguridad y proporcionar alguna guía para la corrección. Y aquí me gusta hacer una pausa porque, de acuerdo a lo que menciona Gartner, pues estas características suenan interesantes, pero nosotros vamos más allá de esto. No solamente es poder detectarlos, sino poder llevar un registro y poder saber en dónde están generando estos incidentes, contenerlos, por supuesto, pero a lo que me refiero y lo que platicamos justamente aquí es tomar medidas al respecto. Ahora, una medida no solamente es contener el incidente, esto debe hacerse en automático, pero ¿qué medidas adicionales se deben tomar para poder esto? El contener una amenaza, por ejemplo, ya identifiqué un malware, ya lo detuve, ya no está infectando más archivos. Esa sola actividad está bien, pero no es suficiente, porque no hemos erradicado la amenaza. La amenaza sigue ahí, nos podría seguir atacando. Ya la contuvimos, pero tenemos que tomar otro tipo de medidas para evitar que se vuelva a manifestar, que vuelva a infectar, que se esparza hacia otros puntos de nuestra red. Eso es a lo que se refiere con tomar esas medidas al respecto, para garantizar que eso no vuelva a ocurrir y que esté completamente eliminada de nuestros equipos y de nuestra red, nuestro entorno. Proporcionar una guía para la corrección. Aquí lo que dice es proporcionar una guía. Nosotros vamos más allá y en realidad, además de proporcionar una guía, en realidad proporcionamos los mecanismos para realizar justamente estas acciones de corrección. Ese es el valor que tenemos en este Advanced Security más EDR que ofrecemos. Y por cierto, un punto aquí es que hoy en día ya no es simplemente EDR, ya lo extendimos hacia XDR. De hecho, esto ya en este mes cambia de nombre y se va a llamar Advanced Security más XDR. Y al ser eso, incluye, por supuesto, ya por defecto la parte de DR, pero ahora XDR. ¿Qué significa XDR? Son funciones extendidas a lo que hoy puede hacer EDR. ¿Qué es lo de dónde nace de nuevo esta necesidad de tener EDR? De contraatacar los temas de seguridad y sobre todo con seguridad avanzada contra ataques sofisticados, ataques avanzados. Hemos visto algunos números interesantes, es que hemos visto que en los últimos años más del 60%, ahorita ya debe ser muchísimo más, esto ya tiene algunos años que se hizo este análisis, a raíz de justamente del tema de la pandemia, saliendo de la pandemia, pero ya hoy esto ya debe ser mucho mayor. Más del 60% de las violaciones incluyen alguna modalidad de hackeo. Es decir, ya no solamente es que se metan a nuestra red y que hagan algún daño, sino que roben información, que planten algún backdoor en los equipos para un ataque posterior, aún cuando se haya pagado, por ejemplo, algún rescate, para que en futuro puedan volver a entrar de forma ilegal.
Y que vemos también, por ejemplo, que las organizaciones que estuvieron en este estudio, el tiempo promedio de identificar de punta a punta una violación es de 207 días. Muchísimo tiempo para poder identificar. Puedes identificar rápidamente que te atacaron a través de un troyano que se llama, cualquiera que sea el nombre. Pero ¿qué hay detrás de ese troyano? El troyano solamente es la entrada. Se abre la puerta del troyano y ahí se desperdigan muchísimas otras cosas. Poder identificar de dónde, hacia dónde, qué está haciendo, qué está modificando, qué otros elementos está mandando llamar desde dentro hacia afuera. Todo eso se pueden llevar hasta 207 días, lo cual es muchísimo tiempo. Algo que también es algo al cual no estábamos preparados es que pensábamos que los ataques no nos iban a llegar. Solamente atacan a compañías muy grandes, ¿no? Pues no. Ahora los ataques es a cualquier nivel. Las compañías, por pequeñas que sean, deben tener en mente que no es cuestión de que si los van a atacar o no, es cuestión de cuándo les va a tocar a ellos. Entonces hay que estar preparados. Hemos visto que se llevan en promedio en este estudio 70 días para contener una violación, lo cual también es muchísimo tiempo. Imagínense el tiempo que se pueden, el daño que pueden hacer en 70 días. Y números con respecto a los costos de estos estudios, ¿no? 4.5, pueden haber algunas variantes, pero al menos en el estudio que hemos hecho, vimos estos números, ¿no? Y, por supuesto, este tema también es muy interesante. En muchos países, y esto va a ser cada vez más común, el tema de cumplimiento normativo ya es obligatorio. En otros todavía no, pero eventualmente esto va a ser obligatorio para todos los niveles, todas las organizaciones, todas las industrias. Es decir, cuando una compañía tiene un incidente de seguridad, tiene que reportarlo, y además el reporte no es, yo tuve un incidente y me encriptaron esto. No, tiene que reportarlo y tiene que ajustarlo a algún estándar como el RPGD o como por ejemplo estándares HIPAA o algún otro estándar internacional o algún estándar local. Si no lo hace, están sujetos, además del daño que ya les ocasionaron por ese ataque, de multas y de temas de suspensiones y de daños a la reputación. Entonces, esto es muy grave. Este es otro de los valores agregados que tiene esta solución de Advanced Security más EDR o XDR, y es que estamos alineados justamente con marcos normativos globales para este cumplimiento, justamente. ¿Okay? Un cuadro rápido de cómo es que se compara y cómo ha sido la evolución, cómo vemos la tendencia de la evolución de los ataques normales, o no sé si sean normales, pero los ataques hasta este momento con respecto del surgimiento de soluciones de EDR. Lo que veíamos es que los ataques anti-malware, normalmente bajo malware conocido, evolucionando hacia diferentes variantes, con el uso ahora de kits de exploits, por ejemplo, o kits de phishing que ya se pueden adquirir en el dark web. Todo esto nos protegen, por ejemplo, virus normales, virus con mecanismos, por ejemplo, análisis bajo demanda, con base en firmas, o nuevas generaciones de anti-malware, con inteligencia artificial y ataque automático, con motores anti-ransomware, con motores anti-exploit. Hasta esta parte nos cubren aquí para detectar y proteger contra exploits, contra malware polifórmico y diferentes técnicas de ocultamiento. Y esta línea representa el tipo de ataque, el volumen de los ataques. En esta punta, la mayor cantidad de ataques se realizan con malware conocido, porque es rápido, es muy fácil conseguirlo, ya se tiene ahí, o es muy fácil hacer algún tipo de variante. Conforme se va sofisticando el ataque, va siendo hay menos cantidades de ataques. Sin embargo, en el otro extremo de la gráfica tenemos la complejidad y el costo. El costo que representa a las organizaciones sufrir un ataque de este tipo. Son ataques, ya hablando de este cuadro, son ataques mucho más dirigidos, mucho más avanzados, con herramientas específicas, con técnicas nuevas, inclusive utilizando inteligencia artificial,
para generar justamente este tipo de ataques, como nuevos ataques sin archivos, que esos no los puedes detectar con un antivirus normal, porque simplemente no hay ningún tipo de archivo. Son ataques a cadena de suministro, por ejemplo, ataques con malware como Living of the Land, con Advanced Persistent Threats, que son los ataques que persisten, que por más que los elimina o el antivirus te dice que ya lo eliminó, siguen estando en los dispositivos. Y es aquí donde surge justamente la tecnología de EDR, para poder identificar de dónde viene, qué hace, qué modifica, qué altera, qué cambia, qué crea, qué elimina, y entonces sí poder tomar esas acciones para poder erradicar justamente estas técnicas, y con motores también actualizados para eso. Entonces, este cuadro también es muy interesante. Y por último, este último slide antes de entrar a la demostración es una comparativa básica sobre cómo es que actúan y están diseñados las soluciones anti-malware con diferencia de EDR, XDR. El objetivo, por ejemplo, de un anti-malware es bloquear y prevenir los ataques. Y eso es lo único que conocemos. Ya el nombre del malware ya lo bloqueé y ya pude prevenir que me infecte mis archivos, que me encripte mis archivos. El EDR lo que hace una detección y me ofrece una respuesta después de que ya se bloqueó y se previnió este incidente. Este tipo de respuestas son esas justamente, ¿no? Ok, me alteró algunos registros, ¿qué voy a hacer al respecto? Me encriptó información antes de ser detenido, ¿qué voy a hacer al respecto? Intentó o se esparció en los diferentes dispositivos, ¿qué voy a hacer al respecto? ¿Qué puedo hacer? La tecnología que utilizan es detección, detienen los archivos, normalmente es a través de firmas identificadas o bloques de código con ingeniería en reversa para poder identificar las firmas y generar esas firmas, lo cual es extremadamente rápido, es muy efectivo, pero se requiere que ya exista, que ya se haya identificado previamente. Y aquí lo que estamos haciendo son motores que lo que están identificando es la intención de ese malware. Ni cómo se llaman, ni el código que están ejecutando, sino la intención, las acciones que están ejecutando, no importa de dónde vengan, no importa que parezcan ser un proceso o que sean ejecutados por un proceso auténtico del sistema operativo. Esos motores son los que se encargan de hacer este tipo de detección a través de la intención de ese malware, de ese atacante. La visibilidad que nos ofrecen, eso también es muy importante, aquí es baja, solamente nos muestra el nombre del archivo infectado y lo que fue bloqueado, listo. Aquí nos va a dar una visibilidad mucho mayor. Es justamente cómo entró, en dónde entró, qué mecanismos utilizó para acceder a los dispositivos, cómo está intentando o cómo ocultó el rastro, esas técnicas de ofuscación para ocultar esos rastros, qué daños adicionales ocasionó, aparte de infectar o de encriptar algún archivo, por ejemplo, se propagó a otro dispositivo, o me plantó un backdoor, intentó modificar un registro de Windows justamente para hacer esta parte, escalar privilegios, inyectar código a nivel del proceso de ejecución en la pila de la memoria, etcétera. ¿Cómo se propagó? Inició en este dispositivo, pero está haciendo estas técnicas para propagarse a otro dispositivo vía la red, a través de estas IPs, a través de estos dispositivos. Que eso no lo da, por ejemplo, una solución anti-malware. Y sobre todo las capacidades de respuesta. Aquí vamos a bloquear, por supuesto, el malware. Lo vamos a mandar a cuarentena, vamos a eliminarlo, eliminarlo entre comillas del dispositivo. En el mejor de los casos podemos eliminarlo, pero una solución de EDR nos va a dar una gran variedad de funciones adicionales de respuesta para esto. Contener esos incidentes, registrarlos, investigar incidentes posteriormente a que fueron identificados para aprender, para poder definir nuevas estrategias de protección y por supuesto, proporcionar medidas correctivas al respecto. Okay, entonces aquí voy a dejar de compartir. Voy a compartirles ahora mi consola. Denme un segundo. Alejandro, aprovechando esta pausa, queríamos comentarte que tenemos una pregunta de nuestro público. Nos escribe Marlon y su pregunta es, ¿con este EDR, XDR, ya no necesitaría un antivirus en los endpoints? Yo diría no,
depende cómo esté hecho el EDR, pero normalmente la respuesta sería no. Seguimos, porque EDR no viene a sustituir las soluciones anti-malware, las viene a complementar, es un complemento súper importante para las soluciones, pero como yo les comenté en la parte de los antivirus, las suites antivirus y sobre todo la nueva generación de antivirus siguen teniendo un papel muy importante porque son muy eficientes para detectar amenazas conocidas y con algunos algoritmos nuevos. Entonces, yo diría que no, la intención no es reemplazarlas, la intención es poder complementarlas con eso. Y justamente esta solución que les vamos a mostrar aquí hace justamente eso. Complementa los motores que tenemos de detección, los motores que se encargan de hacer la primera parte, la detección de estos ataques, de estos malwares, pero además nos da una visibilidad adicional y acciones. Entonces, la respuesta corta sería no, sería más bien complementar estos sistemas con la parte de DR, XDR. Ok, Alejandro. Y justo Marlon nos dice, ok, entiendo entonces que el EDR instala un agente en el endpoint. De nuevo, dependerá de de cada fabricante. En el caso de Acronis, sí se requiere la instalación de un agente en el endpoint para hacer esto. Ese es el core de todo esto, pero nosotros, ese agente se encarga de hacer absolutamente todo, así como hacemos los respaldos, como hacemos la detección de malware, la parte de DR, sí, se encarga a través del agente, así es. ¿Están viendo mi pantalla de la consola de CyberProtect Cloud? ¿Sí? ¿Se ve en pantalla? Sí, se está viendo tu pantalla, Alejandro. Oh, excelente. Entonces, bueno, empezamos aquí en esta parte. No voy a entrar a detalle a todos los componentes de la consola, pues, no, por cuestiones de tiempo. Me voy a focalizar justamente en la funcionalidad. Entonces, que estamos viendo aquí es la lista de los equipos que ya tienen ese agente instalado justamente. Y una vez que ya tiene este agente instalado, que ya está en la consola, entonces sí podemos comenzar a proteger. La protección es sumamente sencilla. Voy a seleccionar, por ejemplo, un equipo. Este es un equipo, una máquina virtual, pero igual puede ser un equipo Windows, un equipo Linux. Aquí lo podemos tener todos. Equipos físicos, virtuales, los vamos a tener aquí. Para la protección EDR es tan sencillo como seleccionar el equipo. Nos vamos a la sección de protección en este panel que aparece de este lado y vamos a crear un plan donde vamos a habilitar justamente la parte de EDR. Ya tiene el agente, sí, para poderlo ver en la consola, pero ahora le vamos a indicar qué queremos que ese agente haga. Pues aquí es justamente donde vamos a indicar, ok, queremos que tu agente hagas lo siguiente. Y aquí voy a crear un plan. Bueno, la creación de planes en Acronis es también muy flexible. Me permite crear un plan que haga múltiples cosas. Por ejemplo, la parte de respaldos, la parte de implementación de parches, el tema de disaster recovery, antivirus, antimalware. ¿Qué es lo que vemos aquí? Este es el plan que voy a crear. Aquí le indico que este módulo está activo, es decir, quiero hacer el respaldo de la información. En este caso lo voy a deshabilitar porque no es lo que quiero que haga. Lo que quiero que haga es justamente el tema de EDR. Entonces, activo la parte de EDR y aquí, por ejemplo, me dice, ok, para que EDR funcione, y es parte de la pregunta anterior, EDR va también a utilizar y se va a complementar con los diferentes motores de anti-malware. En Acronis específicamente tenemos diferentes motores para diferentes detecciones y diferentes amenazas de diferentes categorías. Por ejemplo, tenemos el motor de protección en tiempo real que va a detectar cualquier tipo de malware en cuanto se manifieste, como lo pueden ver aquí. Tenemos un motor con base en el comportamiento. Eso es lo que nos permite, por ejemplo, identificar un malware de día cero que no sabe que es un virus, que no sabe que es un malware, que no sabe que es un ataque, es el comportamiento lo que está identificando de algún proceso malicioso. Este es súper importante. Motores para evitar el uso de exploits. Está detectando ciertas tácticas que se utilizan para utilizar una vulnerabilidad y convertirla en un exploit para entrar en el equipo, para ejecutar servicios, para abrir un backdoor, para escalar privilegios. Este también son súper importantes. Entonces, de nuevo,
Endpoint Detection and Response, EDR, utiliza, se complementa con otros motores anti-malware, que son estos en este caso, para hacer ese tipo de funciones, inclusive con el filtrado de URL. Esta funcionalidad nos permite, por ejemplo, identificar cuando un usuario está navegando en Internet y entra a una página que tiene algún componente malicioso, esto lo bloquea. Dice, no, ¿sabes qué? No puedes entrar porque esa página tiene algún componente malicioso. EDR también hace uso de este tipo de funciones. Entonces, por eso es que me está mencionando que aquí lo más conveniente es habilitar todo esto. Yo lo puedo deshabilitar, por ejemplo, no quiero utilizar esto, pero estoy abriendo un poco la puerta a cierto tipo de actividades. Entonces, la recomendación sería, pues, complementarlo con todo esto. Entonces, lo habilito y ya voy a tener entonces sí mi plan con la parte de EDR más el tema de antivirus y filtrado de URL. Tengo los tres habilitados. Lo asigno al plan, se lo creo al dispositivo y a partir de ese momento ese equipo queda protegido con las funciones antivirus, antimalware, todos esos motores importantes, más la capacidad que nos ofrece justamente de visualización, de correlación, de acciones de remediación adicionales que es EDR. Entonces, aquí lo voy a cancelar, este no lo voy a crear. Entonces, a partir de ese momento ya está protegido. ¿Cómo vamos a ver, cómo se manifiesta, cómo lo vemos, cómo protegemos, cómo actuamos cuando tenemos una infección, un malware? Entonces, si nos vamos ahora, por ejemplo, en la parte de protección, que es justamente esta sección donde está el tema de EDR, esto que vemos en este primer bloque que es incidentes, esto ya es enteramente EDR. Y como yo les comenté al principio, tenemos ya la parte de XDR. Lo tenemos de esta forma, está desactivado en este momento porque es un ambiente de demostración, pero lo tenemos desactivado porque la intención también y la flexibilidad que da esta solución es que todo esto es modular. Así como vieron que tengo el módulo de respaldos, como tengo el módulo de EDR, como tengo el módulo de Disaster Recovery, también tenemos la capacidad de activar este tipo de funciones bajo demanda, completamente modular. Entonces, si yo le doy clic aquí, podría activar la parte de XDR y utilizar estas funciones extendidas para mejorar mi detección y mi seguridad de mis dispositivos. Le voy a dejar de enseñarte porque es como para efectos de demostración. Pero eso que estamos viendo en pantalla es justamente ya el tema de EDR. ¿Cómo vemos, por ejemplo, una detección? Pues simplemente en la parte de supervisión, en la parte de alertamientos, aquí vamos a ver que se genera un alertamiento porque hay un malware que atacó un dispositivo. Vamos a ver un bloque como este que me dice la fecha y la hora en donde se detectó un malware y que fue detectado por algún motor. El motor por ejemplo, de procesos sospechosos o el motor de vulnerabilidades y me está alertando de que ese proceso con un archivo infectado fue detenido y ya. Pero eso es lo que vemos con la parte de antimalware y antivirus. EDR es justamente algo adicional. Aquí, por ejemplo, aparte de que me está levantando la alerta, esto ya como pueden ver es justamente EDR, aquí me está generando un incidente, que es donde se despliega todo esto que acabo de comentar sobre el mapa de correlación, la investigación que puedo hacer, que es justamente lo que nos vamos a enfocar. Y esto lo vemos en esta sección de protección, en la sección de incidentes. Estos incidentes es justamente todo esto. Aquí ya vemos que hay varios incidentes generados, es decir, varios ataques, malwares detectados, algún bloqueo por la detección de una página web maliciosa, y aquí podemos ver todo eso. Y aquí es donde inicia justamente el análisis que nos ofrece ese EDR, ¿no? Yo les mencioné que esto también tiene el tema regulatorio, está alineado a diferentes frameworks. El framework que estamos alineados es el de MITRE, por ejemplo. Y esto que ven aquí, esta detección de tácticas, también está alineado con otro framework que es el de NIST y con el de MITRE. Entonces aquí vemos, por ejemplo, estas tácticas que vemos aquí están documentadas en el framework de MITRE y las vamos a ver no solamente aquí, sino ahorita que entremos en la parte de análisis de cada incidente, vamos a ver justamente cómo se ve esto en cada incidente. Y esto es para efectos regulatorios, es decir, yo, organización, tuvo este incidente, lo estoy direccionando así, lo estoy reconociendo de esta forma, tengo identificado las diferentes tácticas de acuerdo a este marco regulatorio, a este estándar global,
cómo es que está actuando en mi organización, qué acciones estoy tomando, el registro que estoy efectuando. Esto por sí solo es un registro de este incidente, se llevó a cabo en alguna fecha, y aquí voy a registrar las acciones que realicé para mitigar, para eliminar completamente este malware. Le voy a dar clic aquí al primero, y aquí es donde iniciamos el análisis. Aquí vemos un análisis previo, preliminar, inicial, de información general sobre el incidente, sobre el equipo afectado en particular. Y tenemos diferentes aspectos. Aquí vemos información general, en qué estatus está el ataque, es decir, está mitigado, no porque no hayamos hecho nada. Al principio, y lo vemos en las gráficas, de forma inmediata la solución va a detener automáticamente ese proceso infeccioso, pero no está completamente mitigado. Esas acciones de mitigación son las que tenemos que realizar nosotros para poder completamente cerrar este incidente, que es justamente lo que nos está mostrando aquí. Nos va a dar un ID del incidente, nos va a catalogar también con respecto a ese Mitre que vemos ahí, este nivel de positividad que vemos aquí. Y esto que están viendo aquí es justamente a lo que me refiero con esto. Esto va alimentando este cuadro, diciendo eso por cada incidente que tengamos, cómo está configurándolo, cómo está identificando de acuerdo al nivel de positividad de acuerdo al framework de Mitre. Y vamos a ver aquí pues, los diferentes tipos de ataques, el proceso detonante de todo esto, el veredicto que está generando, la severidad, y aquí empezamos ya a generar, por ejemplo, el registro y las actividades. Como primer paso vamos a iniciar, voy a tomar cartas en el asunto, voy a iniciar la investigación, voy a comenzar investigando el incidente. Puede ser que sea un falso positivo en alguno de los casos, y para eso está esta opción de, ok, se trata de un falso positivo, vamos a cerrar este incidente. Mientras hacemos la investigación, lo estamos manejando como falso positivo, o lo cerramos y hacemos el registro. Y también tenemos la posibilidad, por ejemplo, de asignar a alguno de nuestros usuarios, de nuestros especialistas, para que se encargue del análisis de cada uno de estos incidentes. Por ejemplo, este es mi usuario. Yo me lo asigno y yo me voy a encargar de darle seguimiento y tomar las acciones para remediar justamente y cerrar este incidente. Luego tenemos la información del ataque propiamente. Y aquí vemos, este ataque, por ejemplo, pues es muy simple. Es solamente un archivo malicioso, solamente incurrir en esta táctica que tiene que de nuevo que ver con el Mitre. Si yo le doy clic aquí, me va a abrir un tab en mi navegador, y aquí me muestra justamente la página de Mitre. Y aquí vemos los códigos referentes hacia las tácticas que están documentadas en el Mitre, y eso es lo que vemos con esta misma integración y la alineación con estos códigos. Y luego vemos aquí las actividades. Siempre vamos a poder registrar, y esa es la idea justamente, que registremos qué estamos haciendo, qué estamos realizando de acuerdo a este incidente que estamos haciendo. Aquí voy a poder comentarizar, voy a poder comunicar qué estoy haciendo, ya lo tomé yo como owner de este incidente, voy a iniciar el análisis y voy a hacer diferentes tipos de... Y este tipo de comentarios, de campos de comentarios los tengo en diferentes partes. Me voy aquí. Y ahora sí vamos a entrar a la parte de la investigación propiamente del incidente. Esta es información preliminar, información inicial. Al darle clic en investigar el incidente, entonces es donde se abre justamente el mapa de correlación de eventos, que es lo que tenemos justamente aquí. Este mapa es un mapa gráfico que me va a describir paso por paso, proceso por proceso, servicio por servicio, archivo por archivo, comunicación o intentos de comunicaciones por vía la red, qué es lo que está haciendo en este incidente. Aquí, por ejemplo, podemos ver que inicia en este equipo, se generan, se disparan procesos del sistema operativo en serie y en paralelo, que son justamente en esta parte. Aquí se dispara este proceso en serie, y aquí se desprende otro proceso en paralelo, y que me va mostrando qué va realizando. Aquí va haciendo, va ejecutando diferentes procesos. Aquí en rojo me muestra justamente lo que está identificando como la parte maliciosa. Todo lo que está en rojo es la parte maliciosa. Y aquí puedo justamente ver toda esta correlación de eventos. Este evento, como les comenté, es muy simple. Es un ataque simplemente de un archivo que se ejecutó y se despliega un malware y listo. Pero se despliega de dónde proviene, por dónde pasó antes de ser identificado, por procesos auténticos del sistema operativo. Y aquí puedo ver, ahí tengo varias categorías.
la parte de leyendas, es decir, puedo ir cerrando y esto para ir sincronizando mi análisis y cerrando áreas que no quiero ver en este momento para que no sean muy extensas. Aquí no se ve muy bien porque son pocas, pero cuando tenemos un mapa muy grande, por ejemplo, aquí podemos cerrar esto para condensar la vista y hacer el análisis mucho más fácil. Luego tenemos la parte del resumen. Esta parte del resumen se genera con Machine Learning. Estas descripciones que vemos aquí, esta correlación con diferentes técnicas y descripciones las genera Machine Learning y la vamos a ver también, ¿no?, en las etapas del ataque. Cuando yo hago esto y cuando yo le doy clic aquí a alguno de los puntos, las descripciones que me va a generar son también generadas con Machine Learning para el entendimiento, la traducción. Ok, un service.exe no me dice nada. ¿Qué es esto? Okay, eso es lo que va a hacer esa traducción vía Machine Learning para decirnos qué está pasando aquí, qué se está intentando hacer. Pero aquí puedo ver, por ejemplo, pues todos los pasos en donde se está identificando algún componente. No solamente la parte infecciosa, sino otras cosas. Entonces, de nuevo, este es muy simple, este proceso infeccioso. Pero, por ejemplo, aquí me dice el nombre de la amenaza, se trata de este malware, el usuario lo ejecutó, le dio doble clic o lo mandó a ejecutar a través de otro proceso, como podemos ver aquí cuando hacemos el análisis. Y desde aquí puedo ver pues todas las veces que las fechas y la hora en la que se intentó hacer esta ejecución de este proceso. Está detenido, pero sigue en ejecución. Tenemos que tomar ciertas acciones porque esto sigue ahí, sigue intentando hacer ese daño. Por eso es que hay tantas instancias identificadas de este malware. En la parte de actividades, de nuevo vamos a ver los registros, lo que vamos realizando para que esto quede completamente registrado. Me voy a regresar aquí al Cyber Key. Entonces, pues, si yo le doy clic, por ejemplo, en uno de los pasos, me va a llevar justamente a ese punto en la gráfica de correlación. Y entonces sí, al darle clic a este punto, me va a desplegar información más detallada sobre este punto en particular. Y en este punto en particular tenemos la información general. Esta descripción que vemos aquí está generada por Machine Learning en español, con un lenguaje no técnico, para que entendamos cuál es el objetivo de este punto y qué se está intentando hacer. Aquí vemos, por ejemplo, esta descripción. Nos está aquí hablando de una acción para obtener información del usuario mediante la ejecución de un proceso que tiene la intención o podría tener la intención, por ejemplo, de hacer algún tema de phishing, o lanzar algún proceso que trate de engañar a algún usuario para que proporcione alguna información o introduzca sus credenciales, por ejemplo, ¿no?, en esta etapa de la infección. Y que además nos indica, por ejemplo, que esto está afectando también en otros 3 equipos diferentes. Pues aquí nos está dando cómo se está esparciendo también este malware en otros equipos de la organización. Podemos ver información de cuál es el nombre conocido de este malware. Es un troyano, así es como se llama, pero de aquí se pueden desprender otras cosas. Tenemos también mecanismos para hacer búsqueda de estos malwares en Virus Total o buscarlo algo más, mayor información en Google. Nos da detalles del proceso que está ejecutándose, dónde está ubicado en el path, y siempre nos va a generar hash para poder hacer un análisis posterior, un análisis de este archivo ejecutable. Luego tenemos las medidas de respuesta, que es aquí justamente eso que hablamos importante que nos ofrece, por ejemplo, una suite anti-malware. Las medidas que vamos a poder tomar con respecto de este proceso en particular. Y esto los podemos ejercer en cualquier punto del mapa de correlación. Aquí lo estamos haciendo específicamente para este proceso. ¿Qué podemos hacer como medida de respuesta? Podemos eliminar el archivo, mandarlo a cuarentena y comentarizar, registrar qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, lo vamos a mandar a cuarentena y también registramos todo esto, es la intención. Como medidas de prevención, vamos a agregarlos a listas de permitidas, si es que queremos, si esto lo identificamos con que esto no tiene nada que ver con eso, lo vamos a agregar a una lista de permitido o más lógicamente podremos agregar una lista de bloqueo para evitar que esto se siga esparciendo, se siga ejecutando en los dispositivos. ¿Okay? Ahora, si yo, por ejemplo, le doy clic a otro punto de este mapa de correlación, aquí lo estamos viendo a nivel de este proceso, pero si lo doy, por ejemplo, a nivel de un servicio, de este servicio,
igual me va a mostrar la información al respecto de este servicio. Y también voy a tener medidas de respuesta de este servicio. ¿Qué puedo hacer? Puedo eliminarlo, puedo enviar la cuarentena, puedo revertir los cambios que se hayan ejecutado debido a la ejecución de este servicio. Me va a identificar qué intentó realizar y yo puedo revertir esos cambios. Aquí me dice que no puede hacerlo porque no hubo no hubo algún cambio en nada, ¿no? Ni en archivos, ni en registro de Windows, por ejemplo, entonces no lo voy a poder revertir. Voy a poder detener el proceso, voy a poder igual enviar la lista de procesos. Si de nuevo me voy a un punto más, al punto inicial, al propio dispositivo, yo clic aquí, igual me va a mostrar la información general del propio dispositivo, pero como medidas de respuesta, si bien aquí puedo ejercer mayores medidas de respuesta. Y aquí tenemos una gran cantidad de medidas de respuesta. Y lo que también les comentaba al principio, esta solución, uno de los valores que tiene esta solución es que se integra con otras características como el tema de respaldos, como el tema de conectividad remota, como el tema de disaster recovery, con la implementación de parches, como para ejercer estas medidas de remediación, que muchas soluciones de EDR no la tienen. Nosotros tenemos esa ventaja porque nuestra solución es este compendio de funcionalidades que hemos crecido con el tiempo, iniciando por la parte de respaldos, por la parte de conectividad remota, con la implementación de parches, con disaster recovery. Entonces, utilizamos esa integración nativa que tenemos para integrarlas como medidas de respuesta. Y nueva tecnología como, por ejemplo, poder generar un script mediante, seguramente han estado escuchando o han utilizado ChatGPT. Aquí podemos utilizar ChatGPT para generar un script como medida de remediación. Digo aquí, por ejemplo, hazme un script que detenga el proceso, el servicio de, no sé, Windows Update, por ejemplo, ¿no? O cualquier cosa que necesitemos generar un script para poder hacer como medida de remediación, con algunas características interesantes, que no puedo ponerle aquí cualquier cosa, no me va a generar algo para generar cualquier cosa. Voy a generar un script en PowerShell, en Bash, solamente para ejecución dentro de la consola de CyberProtect, en PowerShell para Windows y Bash para Mac, para equipos Mac. Y al darle clic aquí me va a generar, por ejemplo, eso, le ratifico que justamente qué es lo que quiero generar, y me va a generar ese script para hacer algo. Y eso es aparte de la nanotecnología. Aquí tengo ya el script y esto es lo que puedo ejecutar justamente para hacer esto. Si yo no sé programar en script, bueno, ya sé que esto lo puedo ocupar para dar de baja el servicio, y eso es como lo voy a ejecutar como medida de remediación en este sentido, si descartar los cambios, en esta parte para algo que quiero hacer. Puedo detener este servicio o este servicio o este servicio de acá o lo que yo esté analizando para detener, por ejemplo, eso. Y aquí mando a llamar, por ejemplo, ese script o algún otro script que ya hemos escrito previamente y que ya tengamos listo, lo puedo mandar a invocar desde aquí. ¿Qué otras cosas puedo tomar como medida de remediación? Puedo hacer un respaldo del equipo y además incluir en el respaldo información del DOM de memoria, del DOM del kernel, para saber qué procesos estaban en ejecución en ese momento, qué usuarios estaban haciendo qué cosa, qué rutinas, qué DDLs estaban en ejecución y determinar si se veían afectadas o no. Podemos hacer este respaldo. Podemos iniciar una conexión remota a ese dispositivo mediante diferentes mecanismos para realizar alguna acción en particular. Podemos aislar este equipo de la red. Y además, en una especie de 3 en 1, podemos aislarlo, hacer un respaldo, y hacer un respaldo con información forense, o simplemente aislarlo y apagarlo, dependiendo de lo que necesitamos hacer. Vamos a mandarle un mensaje al administrador o al usuario para que no le caiga de sorpresa, y vamos siempre a registrar lo que estamos haciendo. Podemos gestionar las exclusiones de la red, por ejemplo aquí. Vamos a determinar qué es lo que queremos bloquear o permitir. A lo mejor no lo vamos a aislar completamente. Podemos hacer un reboot del equipo y mandar mensajes para que igual que no le caiga de sorpresa a los usuarios. Como medidas también de recuperación, podemos iniciar el failover, si este equipo lo tenemos en el ambiente de disaster recovery, podemos hacer un failover de este equipo para operar desde este ambiente seguro. Estamos seguros que ese equipo no está comprometido en el ambiente de disaster recovery. Iniciamos este failover desde el ambiente de disaster recovery. Este equipo lo vamos a apagar en lo que corregimos el problema.
y seguimos operando desde ahí. O hacemos una recuperación también. Tenemos respaldos de nuestros equipos y podemos utilizar estos respaldos para hacer una recuperación completa, una recuperación granular o una recuperación instantánea para seguir operando en este equipo. Y por supuesto la implementación de parches. Si tenemos parches derivado del análisis que hayamos hecho, queremos cerrar una vulnerabilidad generada por este problema, podemos hacer, integrándonos con esto de forma automática, iniciar una remediación implementando los parches respectivos a este equipo. Entonces, como pueden ver, es sumamente potente lo que podemos hacer, el alcance que tenemos, y además de que podemos hacerlo a nivel de cada proceso que vemos aquí, lo podemos hacer de nivel global. No lo vamos a hacer por cada uno de estos pasos, porque son a lo mejor muchos, porque a lo mejor requiere una implementación o una resolución global. Tenemos justamente el mecanismo para poder hacer una resolución global con un solo clic. Vamos a seleccionar los pasos que vamos a realizar, las actividades que vamos a hacer como medidas de remediación, vamos a detener, y como les comenté, esto lo hace de forma automática, va a detener las amenazas, eso siempre lo va a hacer, pero vamos a, por ejemplo, con medidas adicionales, vamos a enviarlas a cuarentena. Si llegó a realizar algún cambio, vamos a poder seleccionar qué es lo que queremos hacer, qué cambios realizó, fue un archivo que creó, un archivo que eliminó, un registro que haya cambiado. Entonces vamos a poder revertir esos cambios. En este caso no lo hizo, por eso es que no está habilitada esta opción. Vamos a poder igual hacer una recuperación a través seleccionando el respaldo, justo como lo veíamos hace un momento, agregarlos a listas de exclusión o de listas de bloqueo, implementar un parche y además siempre comentar y vamos a cerrar el incidente. Con un solo clic aplicamos todo esto, se ejecuta en el dispositivo y queda remediado el incidente. Otra característica adicional es que esto funciona como una especie de vacuna. Una vez que EDR hacemos esto con el dispositivo, la solución conoce este incidente y va a proteger automáticamente el dispositivo contra un ataque similar que se quiera llevar a cabo. Ya no vamos a tener que volver a hacer todo esto. Automáticamente la solución lo entiende y lo protege. Y además, no solamente este dispositivo, a otros dispositivos que tengan exactamente el mismo ataque, el mismo malware. Entonces, es como una vacuna, queda inmunizado este equipo y otros equipos de la misma red con esto mismo. Entonces, déjenme rápidamente les muestro otro incidente para que veamos un ataque un poco más complejo. Por ejemplo, vamos a ver este. Rápidamente mostrarles el pad de, aquí este es, por ejemplo, mayor. Aquí vemos, por ejemplo, es un ataque, de hecho me parece que es un ataque real, con un malware real. Por ejemplo, aquí este fue el de Conti, no recuerdo aquí. Pero bueno, también es un poco más lineal, no hay procesos en paralelo, por ejemplo, todo es lineal. A ver si ubico alguno que tenga uno mucho más extensos. A ver, vamos a ver este. Este, por ejemplo, es igual con un simulador, pero también hay procesos en paralelo y procesos en serie que van realizando diferentes actividades. Entonces, bueno, este es un proceso bastante viejo. Este es el funcionamiento, así es como lo vamos a ver en la solución de EDR. Las funciones de XDR, las funciones extendidas, nos van a dar también visibilidad mayor, por ejemplo, con el correo electrónico. Vamos a poder ver todas las amenazas que vengan a partir del correo electrónico. Aquí las vemos a partir del dispositivo de los equipos, pero con XDR vamos a verlo a nivel del correo electrónico. Nos va a generar también un mapa similar al que vemos aquí de correlación, pero en lugar de correlación de dispositivos y de procesos y de servicios, lo vamos a ver a nivel del correo electrónico. De los usuarios, si ese usuario lo mandó a la red que se utilizó para distribución de ese mismo correo sobre otros usuarios. Eso es lo que vamos a ver también aquí. Vamos a tener protecciones también contra aplicaciones colaborativas, como por ejemplo Microsoft 365 y algunas funciones de red.
para identificar malware a través de la red. Eso es lo que vamos a tener en la parte de XDR, más funciones que se vayan agregando posteriormente. Entonces, bueno, este es cómo funciona y lo que yo quería mostrarles. Por favor, si tienen alguna pregunta, no sé si haya preguntas, no las estoy viendo aquí, pero vamos a ver si hay alguna pregunta, si me pueden ayudar con las preguntas para responderlas en este momento. Sí, gracias, Giacomo. Estamos esperando las consultas del público.